Bien, aquí hay una pregunta que es importante. ¿Y qué pasa con las hipotecas? ¿Son deudas buenas? ¿Son deudas malas? ¿Qué pasa con esto? A nivel personal no me gustan las hipotecas. ¿Por qué? Porque duran demasiado tiempo, principalmente en un mundo que hay muchos cambios. Por lo tanto, hay otra pregunta es, ¿qué es mejor, alquilar o comprar? No sé si usted ha visto la película Forrest Gump. Si no la ha visto, puede ir incluso a adquirirla y verla. Hay una frase que dice, no poseas nada si puedes servirte de ello. Alquila incluso tus zapatos si puedes. ¿Qué pasa? Que los profesionales lo saben. Quiere decir, consiguen sus bienes de equipo en operaciones mediante el renting financiero para luego usarlo y cambiarlos cuando precisa. La pregunta es, ¿y tú lo sabes? ¿Ves la ventaja? ¿Qué quiere decir? Si tú posees, vas a tener que quedártelo y acarrear con ello toda tu vida. Si lo alquilas, lo puedes sustituir o deshacerte de ello cuando te haga falta. Por lo tanto, alquilar o comprar depende en qué países. Quiere decir, hay países con mayor cultura financiera, principalmente los anglosajones, y la proporción entre la compra y el alquiler está clarísima. Se decanta más por el alquiler. Son inteligentes financieramente y lo que ellos saben es lo siguiente. Quiere decir, la vivienda propia, cuando no es financiada, no es un activo para ti. ¿Para quién lo es? Para el banco que la financia. Quiere decir, ¿por qué? Porque tú pagas tu hipoteca, o sea, quiere decir, tu casa es un pasivo. Un activo, por definición, ya lo he dicho antes, cuando hablaba de Robert Kiyosaki, pone dinero en tu bolsillo y un pasivo lo quita de tu bolsillo. Por lo tanto, puede entender que endeudarse por la vivienda propia es adquirir un pasivo. La vivienda financiada o no es una inversión, o al menos cuando se compra. Puede serlo cuando se venda, siempre que se gane un diferencial. Pero si la casa o la vivienda es para uso propio, que nadie se engañe, es un gasto. Si un día se vende y se gana un diferencial, será una inversión. Entonces eso se sabrá cuando se venda y tú la vendas y tengas un diferencial. Pero es importante que entiendas una cosa, que cuando compras una vivienda te sale caro por los gastos. O sea, una casa no es un activo, es un pasivo que pinta como si fuera un activo. O sea, cuando tú compras tu vivienda, pierdes en ese momento el 10% del precio de la compra. ¿Por qué? Porque tienes que pagar impuestos y gastos relacionados con la compra. O sea, eso ya de entrada. Cuando la vendes, tendrás que pagar más impuestos, normalmente el 15% de la plusvalía del inmueble o diferencia entre el valor de compra y valor de venta. Ya ves que entre comprar y vender se va un 25%, o sea, la cuarta parte de su valor en impuestos. Y esto nunca se recupera. Nunca. Así es que ahora lo que vamos a ver es un ejemplo de hipoteca. O sea, es importante que cuando vas a adquirir una hipoteca normalmente no te dan el 100% del valor. O sea, tú tienes que tener un porcentaje, que puede ser un 20% del valor, un 30%, depende de la entidad bancaria, y que además tienes que tener un 10% para los impuestos. Por lo tanto, ¿qué es mejor antes de entrar en este apartado? ¿Comprar tu vivienda hipotecándote y trabajar en un empleo para pagarla? ¿O deshacerte de tu empleo y con el dinero de la entrada y los gastos, o sea, el 30% de la vivienda, invertirlo en tu propio negocio y vivir de alquiler? Sería una pregunta interesante. La mayoría de las personas lo que hacen es que compran un pasivo y trabajan para una empresa y un banco durante toda la vida. ¿Para qué? Para pagarlo. Aquí vemos un ejemplo. Vamos a suponer una hipoteca de 100.000 euros que lo pagamos a 30 años, una tasa de interés al 5% anual. Aquí tenemos lo que pagaríamos al mes, 536 por 360 cuotas, 193.000 euros. Casi la casa ha doblado su valor. Estamos hablando de que hemos pedido 100.000 y con los intereses tenemos que devolverle al banco 193.000 euros. Aquí vemos la simulación
Y aquí vemos otra simulación a 20 años. O sea, por ejemplo, aquí tenemos 200.000. Aquí tenemos, por ejemplo, 20 años, que pues serían 20 por 12, serían 240 cuotas por 1.319,91. Tendríamos 316.778 lo que deberíamos devolverle al banco. Quiere decir 116.000, casi 117.000 euros más. Estamos hablando casi un 60% más. Es lo que tenemos que devolverle en 20 años. A esto tenemos que sumarle lo que pagamos de intereses al principio de adquisición del bien y luego en caso de venderlo. Por lo tanto, es cuestión de hacer números. Así es que, ¿tú pagarías el triple por un viaje o por un coche? Creo que no. Entonces, ¿cómo es que la mayor compra de tu vida aceptas casi triplicar el pago? Esto sí que es trabajar duro. ¿Para quién? Para el banco. ¿Qué significa? ¿Significa lo anterior que comprar la vivienda propia es un error? No, por supuesto, no estoy hablando de esto. No si antes has creado un activo que te permita darte el lujo de pagarla al contado. Es decir, cuando ya hayas ganado el dinero para no hipotecarte. Recuerda, primero creas los flujos y luego te das los lujos. Siempre en este orden, nunca al revés. Hipotecarse debería ser lo extraordinario, no lo ordinario. Pero ¿qué pasa? Si ya te has hipotecado y ya has adquirido una hipoteca por 30 años, la pregunta es, ¿cómo podría hacer para pagarla en 15 años? ¿Por qué? Para que ahorrarte gran parte de la carga financiera que supone tener una hipoteca. Y lo primero que te aconsejo es que consulte a tu banco y que veas si tiene algún plan de amortización anticipada, etcétera. O sea, es importante informarse de esto. Una vez que tengas esa información y sepas cuántos te puedes ahorrar, ya tiene una motivación para pasar a la acción y anticipar cuotas y pagar menos. Muchos consejeros te dirán que no lo hagas. ¿Por qué? Porque esto vas a perder la deducción fiscal, etcétera. Pero esto es como, no sé, el médico que le da un caramelo al niño antes de pincharlo para que no llore. La deducción fiscal no es tu objetivo. Tu objetivo es que te ahorres dinero, mucho dinero en intereses. Y por lo tanto, este es el objetivo. Bien, otra pregunta es, ¿qué pasa con las tarjetas? Con las tarjetas de crédito. Visa, Mastercard, American, etc. Estas financian gastos irrecuperables, que es mejor pagar al contado. Por ejemplo, viajes, cenas, televisiones, electrodomésticos, etc. O sea, y no inversión en activos con un retorno. Es decir, crean deuda mala. Mi sugerencia, ¿qué es? Que no la uses o que la uses para emergencia o compras por internet, etcétera, que sean inevitablemente imprescindibles. No es una buena idea regalarle una tarjeta a un familiar o a tu hijo, porque le estás enseñando a gastar. Lo inteligente que es mantener solo una tarjeta con todo su saldo disponible y cancelar el resto. ¿Por qué? Porque tienen cuotas de mantenimiento altas. Por lo tanto, tienes que pagar solamente por el hecho de tenerla una cuota de mantenimiento. Pero ¿qué pasa? Que el tipo de interés anual también es muy elevado. Está en torno al 20%. O sea que si vas una tarde de compras, te puede salir realmente cara. Hay un proverbio que dice, el que toma prestado es siervo del hombre que hace al préstamo. Bien. Antes de endeudarse, conteste las siguientes preguntas. ¿Lo necesitas? ¿Lo necesitas ahora pero podrías esperar hasta poder pagarlo en efectivo? ¿Cuánto más le va a costar comprarlo con crédito que si utiliza el efectivo? ¿Puede permitirse los pagos mensuales? ¿Qué otras cosas tendrá que sacrificar para poder pagar las cuotas mensuales? ¿Qué TAE le cobran? O sea, ¿qué tasa de interés? ¿Podría conseguir condiciones mejores? ¿Le cobran otros gastos no incluidos en la TAE? ¿Cuánto supone el coste total? ¿Cuánto subirán las cuotas mensuales? Si suben los tipos de interés. Estas son preguntas importantes que una persona debería de formularse o de plantearse antes de endeudarse.
Otra pregunta es cómo saber si estamos endeudados en exceso. Muchos expertos dicen que el total de los pagos mensuales destinados a pagar las deudas, es decir, las cuotas de intereses de la hipoteca y los demás préstamos, incluyendo las tarjetas de crédito, no debe exceder del 40% del ingreso. Otros dicen que no exceda del 35%. Hoy en día, debido al alto coste de vida, puede resultar difícil no exceder del 40%, pero sigue siendo el objetivo máximo. Otra prueba es calcular el total de los pagos mensuales sin incluir la hipoteca de la primera vivienda. Aquí, ¿qué pasa? Que los gastos fijos por préstamos no debe ser superior al 15 o 20%, según la edad. Aquí les muestro una tabla donde se ve el nivel de endeudamiento sin incluir la hipoteca y en función de la edad. Entonces vemos que un endeudamiento, cuando tenemos menos de 55 años, por debajo del 10%, está bajo control. Del 10 al 15 sigue siendo bajo control. Del 15 al 20 hay que tener mucho cuidado y más del 20 tiene problemas. Pero cuando tenemos más de 55 años, ¿qué pasa? Hasta un 10% está bajo control. Entre el 10 y el 15 hay que tener cuidado. Del 15 al 20 hay problemas y más del 20, por supuesto, tiene bastantes problemas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque depende de la edad, también hay que rebajar el porcentaje de endeudamiento. Síntomas de un problema. Con independencia del porcentaje de nuestras deudas, que nuestras deudas representan sobre nuestro ingreso, los siguientes síntomas pueden indicar un exceso de endeudamiento. Vamos a ver cuáles son. No saber exactamente cuánto dinero se debe. No poder ahorrar el 10% de sus ingresos mensuales debido a los pagos de la deuda. Tener como costumbre pagar solo la cuota mínima mensual de la tarjeta de crédito. Pedir un préstamo para pagar otro. Pedir un aval a un pariente para obtener un crédito. No tener un fondo de emergencia para imprevistos. Recibir notificaciones del banco por atraso en los pagos. Estos son síntomas de problemas. Es importante prestar mucha atención a jerarquizar nuestras necesidades. Tenemos que establecer jerarquías para no incurrir en deudas indeseadas. Tener cultura financiera y dar seguimiento a indicadores económicos, como son las tasas de interés. Es importante conocer cómo están las tasas de interés. Tener disciplina, conocimiento del mercado y, por supuesto, utilizar su tarjeta de crédito con mesura y liquidar su saldo a final de mes. No la vea como una extensión de su salario. Bien, muchas gracias por acompañarnos en este camino y en este vídeo donde le hemos explicado los conceptos de deuda buena y de deuda mala. También algunas recomendaciones para no endeudarte demasiado y también cómo salir de algunas de ellas. Por mi parte nada más, les deseo un feliz día y les espero en clubprivadodeinversión.com.